YouTube, porque es un mensaje que es para la iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? Nosotros. El Señor habla de muchas maneras, ¿verdad? Muchas veces da mensajes evangelísticos para una persona, para las personas nuevitas que están empezando, o para las personas que no conocen del Señor. Pero yo lo he sentido como una instrucción para nosotros, la iglesia. Mira que tenés al lado, es para vos. Así. Es para vos que sos la iglesia. Mira que tenés al lado de decirle, es para vos. Es para mí. Gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra. ¿Me acompaña? Padre Celestial, Espíritu Santo, nuestra mayor intención como iglesia es que tú te sientas agradado y que tú estés contento, Señor. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo hable, para que tu Espíritu Santo se mueva. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido que me ayudes, Señor, con la congestión. Ayúdame a poder, aunque sea, terminar el mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, que nada ni nadie, ninguna fuerza diabólica, ninguna oposición pueda levantarse, porque declaramos que estás sobre el piso. En el nombre de Jesús ya ha sido derrotado el enemigo. Ahora, en el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos a entender el mensaje, a comprenderlo y a ponerlo por obra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, queremos seguir siendo una iglesia cristocéntrica que se mueva según la voluntad del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. El título de la palabra, hermanos, me pongo aquí porque voy a leer con ustedes los versículos. El título de la palabra, que es para usted y es para mí, es el método Nehemías. El método Nehemías. Quiero que me acompañe rápidamente a Nehemías, capítulo 2, versículo 5. Nehemías 2, 5. Le voy a relatar un poco esta historia. Aquí había un llamado del Señor. Estaban en un tiempo donde el pueblo de Dios estaba pasando opresión. No quiero ir a esa parte de la historia, sino que el Señor levantaba sus ojos y no había nadie, no había uno siquiera que se levantara y dijera: heme aquí, Señor, aquí estoy para servirte. Dios tenía la intención en su corazón de levantar al pueblo que había sido quemado, había sido destruido. Las paredes, las murallas estaban en ruinas del pueblo. Ahora, la intención del Señor, vuelvo a repetir, era encontrar a alguien dispuesto a servirle, dispuesto a escuchar su voz y decir: Señor, hacelo conmigo. Saben que el Señor utiliza a sus hijos para la obra. Amén. Y Dios busca personas. El enemigo lo hace igual. El enemigo, Satanás, es imitador. Aparte de ser nuestro adversario, él quiere imitar todo lo que Dios hace. Y así como Dios utiliza a las personas sencillas y humildes, porque vemos aquí a Nehemías y tantos varones de Dios, hombres sencillos, hombres con problemas, hombres que tenían también bajones anímicos en momentos. No te creas que eran superhombres con una corona en su cabeza. Eran sencillos. Simplemente Dios, lo primero que veía era su corazón, la humildad en su corazón. Y ahora hubo una persona que dijo: hacelo conmigo, Señor. Dice la palabra que cuando Nehemías escucha lo que estaba sucediendo, hay algo que se le reveló. Y dice: no hay nadie que pueda levantarse y servir a Dios. No hay nadie que pueda levantarse y escuchar a Dios
para que Dios lo utilice, para que sea instrumento, y así el pueblo, si lo llevamos a la actualidad, y así la iglesia pueda avanzar, pueda crecer. Se levantó uno llamado Nehemías, que dice la palabra que cuando él escucha lo que había sucedido en el pueblo y cómo estaban en ruinas, y que el pueblo estaba estancado, no avanzaba, él se dolió en su corazón. Y ahí es cuando Dios dice: este es. Y Dios habla a su corazón. Perdóneme. Vamos a leer juntos aquí. Entonces, en primera instancia, el pueblo de Dios, mira nuevamente el que tenés al lado o el que tenés atrás, decirle: somos pueblo de Dios, somos pueblo de Dios. El pueblo de Dios en primera instancia pasaba por una falta de personas comprometidas con la obra. ¿Sí? No había gente comprometida con la obra del Señor. Ahora, este hombre responde al llamado. Miren lo que dice Nehemías 2, del 1 al 5, leemos juntos. Dice la palabra: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, versículo 2, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Versículo 3. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Versículo 4. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Quiero que repita conmigo esta palabra: la reedificaré. Otra vez: la reedificaré. Nehemías trabajaba para el rey Artajerjes, en el pueblo donde él estaba. Él había hallado gracia delante del rey. Entonces, dice la palabra, como el rey no lo había visto nunca triste, como nosotros, ¿verdad? Los hijos de Dios no podemos andar tristes en la vida. Amén. Cuando viene la tristeza a golpear nuestro corazón, fuera, en el nombre de Jesús. Y ahí comenzamos a cantar y declarar: aunque venga la enfermedad, venga lo que venga, nada nos puede quitar el gozo. Aquí había un verdadero hijo de Dios, ¿verdad? Nehemías. Resulta que el rey se da cuenta que algo le pasaba porque lo conocía muy bien. Y él dice: sí, ha hallado gracia. Pero mire lo que dice Nehemías aquí en la palabra. ¿Qué es lo primero que hizo antes de decirle al rey: si ha hallado gracia delante de ti, dame permiso para ir? Porque Dios está buscando a alguien que se levante para levantar al pueblo, para levantar a la iglesia. ¿Qué hizo primero? Oró al Señor. Lo primero que hizo: orar al Señor. Antes de hacer algo, iglesia, tenemos que orar al Señor. Antes de ponernos en marcha, tenés que ir a hablar por un trabajo, tenés que hacer algún trámite, vaya y ore al Señor primero. Si tiene duda en su corazón, ore al Señor primero. Si va a predicarle a una persona, también ore por esa persona, entréguesela al Señor y después vaya. Amén. Eso es entregarle al Señor el poder y la autoridad. Ahora, después de orar, dice la palabra que el rey, no lo leímos aquí, pero sí le da permiso: ve y tómate los días que necesitas. Ahora, hermanos, cuando ponemos
su llamado como prioridad en nuestra vida. Quiero que mires hoy lo vamos a hacer varias veces. Mira otra vez a tu hermano que tenés al lado y decirle: vos tenés un llamado. Todos tenemos un llamado. El Señor nos ha llamado, no hemos venido nosotros. Primero, el Señor ha sido bueno, no me canso de decirlo. El Señor nos ha llamado, nos ha rescatado, nos ha sanado, nos ha levantado, nos ha dado una vida nueva. ¿A cuánto el Señor les ha restaurado? Gloria a Dios. Pero hay un llamado, hay un propósito. Obviamente no todos los propósitos son iguales, pero donde Dios te llama es para que seas luz, para que seas de bendición para otros. Amén. Dice la palabra que somos luz y sal de la tierra. Ahora, cuando ponemos su llamado como prioridad, el mismo Dios se encarga de acomodar todas las cosas, todo lo tuyo. Ahora, Nehemías no le importó dejar de trabajar, era su sustento, ¿verdad? Era el sustento que él tenía, y le pidió al rey permiso. Ahora, ¿usted se animaría a dejar de trabajar? Sabe que ahora vamos a ir, ¿cuántos días estuvo Nehemías? Pero fueron casi 2 meses. Dejar de trabajar 2 meses, si el Señor te lo pide para servirle. Hay que tener fe, ¿verdad? Hay que tener fe. Hay que creer con todo nuestro corazón que Dios nos puede sostener en un caso de un llamado. Ahora, pero como Él lo puso por prioridad, el mismo Dios se encargó de sus cosas. El mismo Dios se encarga de la familia. Acá se pone en práctica la palabra, se pone en obra cuando dice: busquemos primero las cosas celestiales, busquemos primero las cosas de Dios, y Él se va a encargar del resto. Sírvale al Señor y Él se va a encargar de su familia. Muchas veces entramos en ese trajín de decir, ¿verdad? No, cuando esté bien mi familia, cuando esté bien económicamente, cuando esté bien voy a servir al Señor, cuando esté bien voy a estar a disposición de Dios, cuando esté bien voy a volver a la iglesia. ¿Lo has escuchado alguna vez? Hermanos, si esa fuera la ley, estar bien para hacer algo, no haríamos nada nunca. Siempre vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. ¿Me espera un segundo? Ahora, el llamado de Dios no depende según los problemas que podamos tener en este mundo. Jesús nos dijo, iglesia, en este mundo van a tener aflicción. A veces se predica que vas a dejar de tener problemas, que no te va a pasar nada. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que vas a tener problemas, y quizás más por seguir a Jesús, pero que ya no estás solo para atravesar esos problemas. Si antes lo atravesabas solo con tus fuerzas, terminabas frustrado, hundido, esos problemas o la dificultad que puedas tener, de la mano de Jesús vas a vencer. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Él puso como prioridad el llamado, y el mismo Dios se encargó de sus cosas. Dios recompensa y no deja en vergüenza a los que se la juegan por Él. Quiero preguntarte, ¿cuántos están dispuestos a jugársela por Dios? Jugársela por Dios es decir: Señor, heme aquí, como lo hizo Nehemías aquí. Si es tu voluntad, si hay una palabra de Dios, tenemos que estar confiados, porque cuando Dios habla, la palabra se cumple. Amén. Hay una historia en la palabra. Quiero hacer un paréntesis con respecto a este llamado, ¿verdad? Hay una historia en la palabra que dice que Jesús estaba con los discípulos y le dijo: crucemos al otro lado. Yo recuerdo que una vez prediqué sobre esto. Crucemos al otro lado. Y dice que cuando ellos suben al barco, que Jesús estaba durmiendo en la popa del barco,
los discípulos arriba, ahí navegando, que tenían experiencia en navegar barcos, dice que se levanta una gran tormenta, una gran tempestad, y que ellos tuvieron miedo. Dice, nos vamos a morir. Mira, el Señor está durmiendo. ¿Cómo hace para dormir con semejante tormenta? Ahora, quiero resumir este problema, esta tormenta que pasaron los discípulos. Jesús se levantó, conocemos la historia, fueron a despertar al Señor. Nos morimos, Señor. El Señor le dice, hombres de poca fe. El Señor se levanta, va arriba y dice que con su palabra detiene al viento y a las olas. Que los discípulos quedan sorprendidos y dicen, ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? Pero ¿sabes qué? Al principio, lo primero que Jesús dijo cuando subió al barco, ¿qué dijo? Crucemos al otro lado, ¿verdad? Palabra de Jesús. Y si Jesús dijo, crucemos al otro lado, ¿a dónde iban a llegar? Al otro lado. Hubo una tormenta en el medio, claro, pero Jesús había dicho una palabra. Amén. Quiero decirte, y quiero decirte para que lo tomes para tu vida, cuando Jesús o el Señor te da una palabra, cuando el Señor te da una palabra, empieza a caminar en esa palabra. Porque cuando el Señor habla y uno cree en la palabra y empieza a caminar en pos de esa palabra, el enemigo sí se va a levantar, pero recuerda que lo que Dios dice se cumple. Amén. Él no es hombre para mentir. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dios recompensa y no deja en vergüenza a los que se la juegan por Él. Vamos a ir a Nehemías capítulo 2, versículo 17 al 20. Nehemías 2, 17 al 20. Dice así la palabra: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y reedifiquemos. ¿Puedes repetir conmigo eso? 1, a las 2 y a las 3. Levantemos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Honorita, Tobías el siervo amonita, Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque nosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. ¿A quién? Los primeros versículos, ¿a quién le habla Nehemías? Nehemías le habla a los que podía haber reunir, a los que reunió con él, a los que se levantaron con él. Recuerden que él estaba solo, el pueblo estaba decaído, estaba desanimado, pero él fue y habló y comenzó a decir y declarar lo que Dios le había hablado y cómo Dios había utilizado la vida del rey para darle permiso para estar allí con ellos. ¿Qué dice la palabra? Apenas ellos comenzaron a trabajar, apenas ellos agarraron las herramientas para trabajar, ¿qué pasó? ¿Quién se levantó? Uno llamado Sanbalat y otros nombres raros ahí. ¿Sabes quiénes son? Satanás. Satanás es el diablo. Cuando cada uno de nosotros nos levantamos, Dios nos da revelación, Dios nos da una palabra y te levantas en pos de esa palabra.
Satanás se levanta. Satanás se levanta. Ahora, yo quiero que leamos juntos, con toda nuestra fuerza, el versículo 20. Dice, y en respuesta les dije, esta es la respuesta que Nehemías le da a Satanás cuando vino a desanimar lo que Dios quería hacer. Lo leemos juntos y dice, en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Ahora, la pregunta, ¿sabes por qué Satanás se levanta? Porque sos un problema para él. Que vos seas, que usted, perdón, vamos a ir los voy a tutear también, para incluir a todos. Que usted sea levantado por Dios, que reciba una palabra de Dios, y le pido que lo tome porque Dios le quiere levantar, quiere sacarlo de la situación donde está, quiere que se levante, primero para bendecirlo a usted y que usted sea bendición para otros. Ahora, ¿sabe qué pasa? ¿Por qué se levanta el enemigo? Porque si usted se levanta y cree a la palabra de Dios, ¿cuántos creen a lo que Dios está hablando? Si usted le cree que Dios quiere usar su vida para hacer bendición para otros, usted es un problema para Satanás. Usted es un problema porque a través de usted, no es porque tengamos algo especial, sino que somos usados por Dios para alcanzar, para levantar, para reedificar. Ahora nosotros como iglesia, ¿cuál es el nombre de nuestra iglesia? Restauración y Vida. El Señor nos usa esta casa espiritual, aquí, Colón, sal si puedes, para restaurar familias, restaurar corazones, restaurar vidas, restaurar cuerpos enfermos. Es una característica de esta casa espiritual. Iglesia, y el Señor nos está llamando a levantarnos y reedificar, agarrar nuevamente las herramientas y volver a edificar lo que Dios quiere para esta casa espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Lo primero que Nehemías hizo, llegó y vio las ruinas, vio escombros, cenizas, puertas caídas, ladrillos, rocas, todo por el piso. Lo primero que Nehemías hace es tener un panorama de trabajo, ¿verdad? El mismo Jesús nos dice que tenemos que planificar antes de edificar. Primero hay que sentarse, antes de edificar, primero hay que sentarse, planificar, ver lo que tenemos. Entonces, Nehemías prepara un panorama de trabajo. Dios le da una visión a Nehemías. Ahora, ¿por qué se la da a Nehemías? Nehemías era, en este momento, él era la cabeza de la iglesia, él era la cabeza del pueblo. Entonces, ¿a quién el Señor le da visión? A la cabeza. El Señor le da visión a los pastores. Para los que estuvimos el martes aquí, gloria a Dios, o sea, tuvimos una reunión de líderes y nos fue enseñado. Esto ha sido una bendición para nosotros. Ahora, Dios le da visión primeramente a la cabeza espiritual, ¿verdad? Y esa visión es bajada al pueblo, es bajada a la iglesia. Quiero que leamos nuevamente el versículo 19, si podemos volver. Versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Honorita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? La visión la recibe ¿quién? La cabeza. Cuando es soltada, Nehemías soltó el panorama de trabajo. Se levantaron y dijeron: sí, vamos a hacerlo, vamos a trabajar por los que están perdidos, vamos a trabajar en pos de lo que el Señor nos manda, en pos de la palabra del Señor. Cuando la iglesia entiende la visión, cuando la iglesia responde al llamado y cuando la iglesia se dispone en su corazón y dice: manos a la obra,
automáticamente Satanás se va a levantar. Automáticamente Satanás se va a levantar. ¿Por qué cree usted que en el principio del año que nos dispusimos como iglesia, Dios habló a la cabeza, nos dio una visión que debíamos entregar las 2 primeras semanas? ¿Recuerda? Que estuvimos aquí orando y clamando al Señor. ¿Por qué cree usted que se levantó tanta oposición? ¿Por qué cree usted que en este tiempo hay tanta oposición sobre Colón? Porque hay una visión, que hay algo que Dios ha hablado, la iglesia lo ha tomado y Satanás no quiere. Satanás quiere detener la obra, pero sabe que no lo va a lograr. El versículo 20 me encanta cómo se levantan y dicen: no tienen parte sobre nosotros, nos levantaremos y edificaremos. ¿Puede repetir conmigo? Nos levantaremos y edificaremos. Otra vez, nos levantaremos y edificaremos. Vamos de nuevo, nos levantaremos y edificaremos. Y cuando te estoy pidiendo que repitas, y vos lo estás diciendo con tu boca, lo estás declarando, te vas a levantar. Ahora, no solamente en el llamado de Dios, sino que Dios se va a ocupar del resto, como te decía al principio. Vas a ver la mano de Dios en tu casa, vas a ver la mano de Dios en tu economía, en tus hijos. Aunque pasemos tiempos difíciles, vas a ver la mano de Dios, porque vos te estás ocupando de las cosas del Rey. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos le creen al Señor? Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Nehemías? Tener un panorama de trabajo, una visión del Señor y soltarla al pueblo. Lo segundo, no quiero leer todo el capítulo de Nehemías, le recomiendo que pueda leerlo en su casa. Pero lo segundo, después de soltar la visión, lo segundo que hace Nehemías es soltar al pueblo y decirle: vamos a limpiar. Usted, para comenzar a hacer algo, para comenzar a edificar en un terreno, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer? Si el terreno está sucio, está lleno de escombros, yuyos hasta acá arriba, hay que limpiarlo, ¿verdad? Y es lo que recibe Nehemías del Señor, y suelta al pueblo: limpieza. Y se pusieron manos a la obra, empezaron a levantar los escombros, las puertas, las cenizas. ¿Sabe lo que es limpiar ceniza? ¿Cuántos saben lo que es limpiar ceniza, verdad? Tuvimos 2 años en Sal Si Puede con una salamandra que largaba ceniza. Y cuando la ceniza huele, hermanos, se mancha todo, hay que pasar el trapo, refregar, hay que levantarlo. Es difícil de limpiar, pero se pusieron manos a la obra. Amén. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos están dispuestos a ponerse manos a la obra aquí para el Señor? ¿Solo 5 o 6? Lo vuelvo a preguntar. ¿Cuántos están dispuestos a ponerse manos a la obra y decirme: aquí, Señor, lo que tú hables, nos pondremos manos a la obra? Había un grupo que se dedicaba a la limpieza, levantar los escombros, los ladrillos caídos, para tener el terreno limpio. Y cuando hablo, iglesia, de terreno limpio, estoy hablando de no solamente la limpieza. Gloria a Dios por los que limpian este lugar. Te estoy hablando de una limpieza en el aire espiritual. Nos tenemos que levantar en oración, guerrear por la iglesia. Amén. Limpiar los aires. Hay oposición del enemigo porque no quiere que la iglesia crezca. Hermano, yo te pido que lo tomes en tu corazón. Se vienen cosas grandes para Restauración y Vida. Y te estoy hablando en general. No te estoy hablando solamente de Zípoli. Se vienen cosas grandes para Restauración y Vida, porque el Señor ha hablado a la cabeza y lo podemos percibir en nuestro espíritu y en nuestro corazón. ¿Cuántos toman esta palabra? Se vienen cosas grandes. Y el Señor va a levantar sus ojos y va a ver quién está dispuesto, disponible. Y ahí tenemos que estar nosotros. Amén. Se vienen cosas grandes. ¿Por qué estamos viendo tanta oposición? Porque se vienen cosas grandes. El Señor nos va a hacer influencia, no a nivel barrio. Y te pido que en tus oraciones no ores más por el barrio. Ora por la ciudad.
Ora por la provincia de Córdoba, ora por la nación, porque el Señor nos va a hacer influyente en nuestra nación Argentina. Amén. ¿Crees en realidad que tu boca tiene poder para bendecir la nación? ¿Crees que tu boca tiene poder? Que Dios usa tu boca y Dios también está buscando bocas para generar limpieza en el ámbito espiritual. Cuando te levantes en oración y declares y desechar la pobreza, la delincuencia, el narcotráfico, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Tenemos que levantarnos y unirnos en oración, orar por nuestra nación, por nuestra provincia, por la iglesia, por nuestras autoridades espirituales. Amén. De eso se trata la limpieza. Limpieza territorial. Amén. Limpieza territorial. Nos enseña la palabra que sobre cada territorio hay principados enviados por Satanás para trabajar. Van a ser derrocados, van a ser desechados en el nombre de Jesús, porque hay una iglesia que se levanta. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pero también en lo personal, hermanos, cuando hablamos de limpieza, nuestro corazón tiene que estar limpio delante del Señor. Amén. Cada día, y más en este tiempo que el Señor está hablando, debemos limpiar nuestro corazón. Y ahí está la importancia de congregarnos. Yo te puedo asegurar que el trabajo más profundo cuando el Señor limpia nuestro corazón, el Señor lo hace en el secreto. Pero es muy importante, iglesia, que podamos congregarnos, que podamos estar presentes en las casas de bendición también. Mire lo que dice Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vuelvo al principio: no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Podemos ponerlo en la Nueva Traducción Viviente? Aquí lo dice un poquito más claro. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Estamos hablando también del llamado, ¿verdad? ¿Cómo vamos a conocer el llamado? Dejando que Dios cambie nuestra manera de pensar. Y no hay una fórmula secreta. Solo lo vas a conseguir en el secreto, con el Señor, en tu tiempo de intimidad con Él. Amén. Nuestra mente y nuestro corazón deben ser renovados y limpios. No hay tanta ciencia, hermanos. El Espíritu Santo hace la obra. Lo primero que les nombré entonces que hizo Nehemías es tener un panorama de trabajo. Lo segundo es una limpieza espiritual, territorial y personal. Lo tercero que procura Nehemías, y lo leemos en Nehemías 4 del 1 al 9, es la unidad. Nehemías 4 del 1 al 9. Cuando oyó Sanbalat, ¿recuerda quién era Sanbalat? Satanás, el diablo. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, ya se habían puesto manos a la obra, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificio? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? ¿Qué hacen
hacen estos débiles? Es cuando Satanás viene a hablar y a atormentarnos y a decir, ¿qué estás haciendo? Sos débil. Es lo primero que les dice acá. ¿Qué hacen estos debiluchos? Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual le dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si hubiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo de la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airearon contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. No había sido terminada por completo, habían llegado a la mitad. La mitad del trabajo que Dios encomendó estaba hasta la mitad, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que, oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir y a atacar y hacerles daño. Recuerda que lo primero que hace Satanás es desanimar. Lo que Dios planeó para tu vida es tratar de desanimarte para que no creas, para que pierdas la fe y así poder quedarte quietito y que Dios no pueda obrar con tu vida. Y lo segundo, cuando ves que no funcionó el desánimo, lo que hace es directamente atacar al pueblo de Dios. Entonces oramos a nuestro Dios. Miren la importancia de estar en comunión con el Padre Celestial. Por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Lo leo de nuevo el 9 y vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Guardas, aquellos que velan, aquellos que están orando por su casa, por sus hijos, por su matrimonio. Imponga la mano sobre sus hijos, sobre sus familiares. Oremos por las autoridades, ore por su pastor, por su líder, ore por su responsable de casa de bendición. Cuando el enemigo se dispuso a atacar, había un pueblo que estaba anticipado a los ataques del enemigo. Y el Señor nos va a dar el tacto espiritual, nos va a dar discernimiento para que no sea tarde. Vamos a ver el ataque del enemigo antes que suceda y va a ser echado en polvo. Amén. Porque nos vamos a levantar como iglesia. Aquí Nehemías procura la unidad. Cuando el enemigo se levanta, primero a desanimar, y como no logró nada desanimando, a atacar, oración, guerra espiritual. Se unieron para orar. Dice la palabra que con una mano trabajaban y con la otra agarraban la espada. Haga de cuenta que tenemos el balde con mezcla, estamos ahí, ¿no? Poniendo ladrillos, y con la otra la espada, preparado. Amén. ¿Sabe qué significa la espada y la herramienta de trabajo? Trabajar con una mano y con la otra la espada. Oración, la espada y trabajo. Amén. Oración y trabajo. Esa es la voluntad de Dios para nosotros en este tiempo, iglesia. ¿Cuántos lo toman? Oración. Y el Señor habló a principio de este año. El Señor nos pidió 1 hora por día que le podamos entregar a Él,
Y eso te va a mantener fuerte cuando venga el enemigo a desanimarte o a atacarte directamente. No va a lograr nada porque usted está fortalecido en el Señor. Amén. Y si todos juntos oramos como iglesia y hay como un acuerdo entre nosotros, cada una de nuestras oraciones va a formar como una red que no va a lograr que el enemigo pueda pasar. Amén. Que los ataques del enemigo puedan lograr su cometido. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Lo otro que Nehemías, otro punto que Nehemías puso en práctica, y lo vemos aquí, había una sujeción a Nehemías, hermanos. Todo el pueblo reconoció que Dios había hecho, que Dios había hablado a Nehemías, que había una autoridad espiritual. Ahora, ¿por qué la obra funcionaba? ¿Por qué la obra iba para adelante? Leíamos hasta aquí, empezaron limpiando, ¿recuerdan? Limpiando, después poniendo ladrillo por ladrillo, piedra por piedra. ¿Por qué? Porque iba para adelante la obra. Había una sujeción a Nehemías, había orden. Amén. Debemos ser personas sujetas. Muchas veces quizás no vas a coincidir con lo que una autoridad espiritual te diga, pero ahí se pone a prueba nuestro corazón. Ahí es cuando se expone lo que hay en nuestro corazón. Y déjeme decirle, y le abro mi corazón, muchas veces no he estado de acuerdo con un consejo o con un trabajo por hacer en la iglesia, pero sí algo que el Señor me ha enseñado es, por más que yo no coincida, yo me sujeto a lo que me digas. Amén. ¿Sabe qué es eso para el Señor? Perfume. Es adoración para el Señor. Cuando hay sujeción, hay orden, Dios puede trabajar. Por eso la obra funcionaba. Por todos estos puntos. Primero porque Dios estaba en control, porque había oración, porque hubo limpieza, unidad, pero también porque había sujeción. Nada de estos pasos, si hay uno que no se ponga en práctica, de nada sirve el trabajo que hacemos. Amén. Gloria a Dios. Sujeción a Nehemías o sujeción a la autoridad espiritual. La sujeción, hermanos, es el arma, es un arma muy poderosa que echa por tierra el orgullo. Yo creo que todos tenemos por ahí, hay una pizquita de orgullo en nuestro corazón. Ahora, si no somos sujetos, no hay humildad. Pero si yo soy sujeto, mi sujeción trae bendición en mi vida y echa por tierra el orgullo. Amén. El orgullo que pueda haber en nuestro corazón. Capítulo 6, vamos a leer un poquito más adelante. Capítulo 6, versículo 15 y 16. Capítulo 6, 15 y 16. ¿Qué dice la palabra? Fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días, casi 2 meses. Versículo 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Te pido que leas conmigo la última parte. Dice, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecho la obra. No son nuestras fuerzas, hermanos. Si nosotros llevamos este orden, el método Nehemías, que no fue un método de él, fue el título que le puse, fue el método de Dios. Es como Dios quiere obrar en la iglesia, en nosotros que somos parte de la iglesia. Y voy a leer nuevamente este capítulo porque me apasiona. Y cuando oyeron todos los enemigos y temieron las naciones que estaban alrededor de nosotros, se sintieron humillados. ¿Sabes qué va a suceder? El enemigo va a ser humillado. Satanás, el diablo, no tiene arte ni parte, va a ser humillado. Todo lo que levanta y todo
todo lo que Él utiliza en contra de Restauración y Vida, en contra de tu vida, que sos parte de esta iglesia, de esta casa espiritual, será humillado. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha la obra. ¿Por quién fue hecha la obra? Vamos, repítalo conmigo, pero fuerte. ¿Por quién es hecha la obra? ¿Por quién es hecha la obra? Vamos de nuevo. ¿Por quién fue hecha la obra? Por el Señor, por su fuerza, por sus pensamientos, lo que hay en su corazón. Gloria a Dios. Yo que usted le doy un aplauso fuerte, le doy un grito de júbilo, porque vamos a ver la obra de Dios terminada. La vas a ver en tu casa. Aleluya. Siempre debemos reconocer quién obra y quién da fuerzas. Es nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Hubo un pueblo que se levantó a responder el llamado. Yo quiero preguntarte nuevamente: ¿habrá un pueblo aquí que se levante a responder al llamado de Dios? ¿Habrá un pueblo que se levante a responder al llamado? ¿Habrá un pueblo que se levante a responder al sueño de Dios? ¿Habrá un pueblo que esté dispuesto a renunciar a sus propios sueños, a sus propios planes, para encargarse de los sueños de Dios, y Dios se encargará de los tuyos? Nos ocupemos de los sueños del Señor. ¿Y cuál es su sueño? Que todo el mundo se salve, que prediquemos el Evangelio, que restauremos a los que vienen destruidos. Mire lo que dice 1 Corintios 3:9. Somos herramientas en las manos del Señor. 1 Corintios 3:9. Te pido que te pongas la mano aquí en el pecho y lo leas conmigo. Ponete la mano en el pecho aquí. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Qué privilegio, hermanos, poder ser un colaborador de Dios. Qué privilegio. Cuando hay alguien que viene y pone una silla aquí, somos colaboradores de Dios. Cuando hay alguien que viene y limpia aquí, somos colaboradores de Dios. Aún los que no pueden venir a limpiar y se quedan en su casa orando por la reunión, orando por los pastores, por la iglesia, somos colaboradores de Dios. Cuando le mandamos un mensajito a un hermano en Cristo, que quizás no lo vemos en las reuniones, no está viniendo, y usamos el teléfono: ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Somos colaboradores de Dios. Cada uno en una función diferente, pero si nos unimos, iglesia, vamos a ver el poder de Dios manifestado. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Sobre Cristo, hace 40 y pico de años esta casa fue levantada sobre la roca que es Cristo. Pero hay algo que quiero decirle, iglesia: sobre la roca comenzó esta obra y sobre la roca continuará, en el nombre de Jesús. Sobre la roca comenzó y sobre la roca continúa la obra del Señor. En medio de la batalla, iglesia, en medio de la batalla y el trabajo, hay algo que debemos practicar. No lo dice aquí Nehemías, pero sí lo vemos plasmado en la palabra. Un peldaño, que yo lo considero como un peldaño muy importante, una columna muy importante para que la iglesia siga en pie y podamos seguir trabajando. ¿Sabe cuál es? La honra. ¿Cuál es? La honra. Y quiero que me acompañe a Romanos 12:10. Romanos 12:10. Dice la palabra: amaos unos a los otros. Y después lo leemos también en la Nueva Traducción. Amaos unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a los otros. Leemos la Nueva Traducción. Gloria a Dios.
ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. La Reina Valera dice: preferirnos en honra. ¿Qué significa eso? Considerar a mi hermano como mejor que yo, tratarlo, respetarlo como si él fuera mejor que yo. Amén. ¿Estamos dispuestos a poner en práctica? La honra, hermanos, cuando hay honra en una iglesia, y cuando hablamos de honra podemos hablar de muchas áreas o muchos aspectos de honra. Honramos a Dios primeramente, es el lema de nuestra iglesia: honrar a Dios y bendecir a las personas. Amén. Ahora, cuando hay honra en medio de la iglesia, entre nosotros, honrar a mi hermano, honrar a mi responsable, honrar a los servidores, honrar a mis pastores. La honra es el arma. Escucha esto, por favor. La honra es el arma que nos da visión clara de quién es tu verdadero enemigo. Te lo vuelvo a leer y te lo explico. La honra es el arma que nos da una visión clara de quién es tu verdadero enemigo. No es contra sangre y carne. ¿Por qué digo esto? Porque Satanás, el diablo, cuando ya ve que hay una puerta que está cerrada y no puede obrar, ya no tiene lugar en nuestras vidas, lo que él hace y quiere lograr es que nos peleemos entre nosotros. Que tal hermano me dijo tal cosa, que mira cómo viene vestido, cómo puede ser que esto, que lo otro. Dejémonos de tonterías, hermanos. Si nosotros ponemos la honra como un pilar en nuestra casa espiritual, eso nos da la visión de saber: yo honro a mi hermano, yo honro a mis autoridades, yo honro a mis líderes. Y si yo honro a mi hermano, no voy a estar viendo lo que dice, no voy a estar viendo lo que hace, no voy a estar viendo, no lo voy a ver como una persona ofensiva hacia mí, sino que tu visión sale hacia afuera y entendés que la guerra es contra huestes espirituales. Amén. Tenemos que ponernos serios con eso. No podemos estar peleándonos entre nosotros. No perdamos la fuerza en eso. Perdamos la fuerza en salir afuera, en entrar al mundo espiritual y ahí pelear con nuestra fuerza, con nuestras oraciones, con nuestro trabajo y con la gloria de Dios en medio nuestro. Dios bendice la honra. Te lo vuelvo a leer: la honra es el arma que nos da visión clara de quién es tu verdadero enemigo. No es contra sangre y carne. No es contra sangre y carne. Ahora, cuando digo que es el arma que te da una visión clara, es que el Señor te da revelación. Amén. Ahora, cuando hablamos de revelación, a quien se le revela este principio de la honra, al que se le revela este principio, cuando me es revelado un principio, de nada me sirve entenderlo, tengo que ponerlo por obra. Amén. Obedecer a lo que el Señor me está mostrando, obedecer a lo que estoy entendiendo de parte de Dios. Eso es revelación. No le da lugar. La honra, hermanos, la honra no le da lugar a los conflictos internos, a los conflictos en la iglesia, sino que su mirada, la mirada de la honra, está velando en el enemigo espiritual. No nos fijamos en lo de adentro, lo que pasa aquí dentro, sino lo que está sucediendo en el mundo espiritual. ¿Cuántos lo están entendiendo? Amén. ¿Lo estamos entendiendo? ¿He sido claro? Gloria a Dios. Primera de Samuel. Primera de Samuel 24. Vamos a leer versículos 6 y 7. Y después el versículo 10. Primera de Samuel 24.
24:6, aquí está. 6 y 7 y 10. Dice la palabra. Y dijo a sus hombres, aquí David, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Versículo 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl salió de la cueva y siguió su camino. Versículo 10. Gloria a Dios. He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. ¿Por qué toco esta historia, hermanos? Aquí David era perseguido por Saúl, que había sido el rey ungido, ¿verdad? Que bueno, después Dios lo había desechado. Y a pesar de que estaba siendo un desgraciado, se había alejado del Señor, lo tuvo, para que usted me pueda entender ahí, donado, solito. David escondido en una cueva y con todo su ejército escondido. Y lo estaba persiguiendo a él. Y hay un momento que Saúl se duerme y descansa. Lo podría haber matado. Y los soldados, los valientes de David le dicen: mátalo, la espada. ¿Qué es lo que le dice? Dios me libre de tocar el ungido de Jehová. A pesar de que estaba siendo, vuelvo a repetir, un desgraciado, que se había apartado del Señor, que estaba buscando para matarlo, que mandó a matar a sacerdotes del Señor, David se acordó: un día el Señor lo ungió, no lo